Mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy es día 22 de mayo del 2020. Les habla su hermano Teo en Cristo. Voy a compartirles la palabra de Dios de hoy día. Primeramente comenzando con el Salmo. Luego, después del Salmo, hacemos una pequeña oración. Hablamos de la historia del santo de hoy día. Primera lectura y luego el Santo Evangelio. Para que se vaya preparando mi hermano, mi hermana, abra su corazón, abra su mente y todo su ser, porque la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios, mis hermanos, debemos tomarla siempre como si fuera un alimento también. Cuando nos alimentamos quedamos satisfechos, quedamos bien a gusto, pero también es muy importante el alimento espiritual. Así es que en este momento yo les pido que abra su corazón y vamos a tratar de entender el mensaje de hoy día, mis hermanos. Y primeramente, antes que todo, recitamos el Salmo, que es el Salmo número 46. Si gusta decir después de mí: Dios es el Rey del universo, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor, de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda tierra Rey supremo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es el Rey del universo, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del universo, aleluya. Bendito y alabado seas, Señor. Un día más te doy gracias, Señor. Gracias por esta gran bendición, Señor, de que estamos con vida. Por la gran bendición Señor, de que todavía podemos hablar, movernos. En fin, hacer tantas cosas, Señor. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, por todos nuestros amigos, por todas esas personas que nos rodean, Señor. Bendito sea, Señor, gracias por cada uno de ellos. Te pido por todas esas familias, Señor, que han quedado desamparadas, que han quedado aisladas, Señor, porque se han enfermado de esta enfermedad del coronavirus. Te pido por cada una de ellas, Señor, cada una de esas familias, que muchos de ellos están preocupados tal vez por un familiar, por un hijo, por un padre, por una hija, una madre. Nosotros no sabemos, Señor, pero tú sí lo sabes todo, y por eso te ponemos todas nuestras peticiones ante tus benditas manos, Señor. Tú que todo, Señor, lo hiciste, nos puedes cambiar todo esto, Señor, para un bien. Bendito sea, Señor Jesús. Espíritu Santo, danos la fuerza y la fortaleza, danos el entendimiento, enséñanos a caminar de tu lado. Que siempre invoquemos tu santo nombre, bendito Espíritu, porque de tu mano nunca vamos a desfallecer. Tú eres la fortaleza. Sin ti, bendito Espíritu, nosotros no seríamos absolutamente nada. Por eso te pedimos que esa fortaleza que tú nos das continuamente y diariamente, te pedimos que siga siendo en nuestro ser, esa fuerza para no desfallecer en el camino, para seguir adelante anunciando el mensaje de Dios, y que lo anunciemos con mucha fuerza, con muchas ganas, con ese amor que nuestro Señor Jesús nos enseñó, que lo hiciéramos de esa manera. Por eso, bendito Espíritu, tú que nos instruyes, tú que nos das las palabras, tú que nos das todo aquello que Jesús, desde que partió a la derecha del Padre, nos dijo que tú nos dirigirías en todas las cosas que nosotros necesitábamos aprender. Por eso nos acogemos a ti, bendito Espíritu, y la confianza tenemos de que vamos a ser fortalecidos en todo. Mamita María, te pido intercedas por cada una de nuestras peticiones, especialmente, Mamita María, por todas aquellas personas que no conocen de nuestro Señor y que no conocen de ti. Especialmente, Mamita María, aquellas personas que te niegan, aquellas personas que dicen que tú no eres nadie. Entra en sus corazones, ábreles esa mente para que te amen al igual que nosotros te amamos, para que no se olviden de que tenemos una madre y sin ti
nosotros no podemos seguir adelante. Mamita del cielo, enséñales el camino, enséñales ese amor que llegaste a dar a Jesús. Ámanos de la misma forma, para que hagamos siempre las cosas de acuerdo a nuestro Señor. Todo esto lo pido hoy día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a leerles la historia del santo de hoy día. Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles, del año 1457. Nació y murió un 22 de mayo. Vivió 76 años y pasó por todos los estados: martirio, viudez y vida religiosa, y en cada una de estas etapas se dedicó a cumplir sus deberes con la mayor exactitud posible, y todo por amor a Dios. Nació en Casia, Italia. Su verdadero nombre era Margarita, pero desde muy pequeña la llamaron Rita, y así se quedó para toda la vida. Desde su nacimiento ya empezó a demostrar que iba a ser abogada de los imposibles, pues la mamá sufría la enfermedad de la esterilidad y no podía tener hijos, y con mucha oración obtuvo de Dios el prodigio de que le concediera esta buena hija. Cuando la niña nació, ya sus padres eran bastante viejos. Desde sus primeros años, dio muestras de una gran inclinación a la piedad. Su mayor gusto era dedicarse a la oración, y el más grande deseo de su alma era ser religiosa. Pero los papás dispusieron más bien que debían hacerla contraer matrimonio, y ella, que siempre fue muy obediente, aceptó la determinación paterna. Y sucedió que, como se acostumbraba en ese tiempo, la elección del esposo no fue hecha por la muchacha, sino por los progenitores, y estos se equivocaron totalmente al buscarle marido, y quizá no se fijaron sino en las cualidades exteriores del individuo, y no averiguaron bien qué tal era su personalidad, y casaron a Rita con un verdadero monstruo de la maldad. El marido resultó brutal, mujeriego, y de un temperamento 100% agresivo. El tal hombre llegó a ser el terror de los vecinos y un continuo agresor dentro de su casa. Y Rita soportó día por día el genio feroz de este hombre por 18 años, y todo con la más exquisita paciencia, sin quejarse, sin recurrir a autoridades civiles para pedir sanciones, y ofreciendo todo este lento martirio por la conversión de los pecadores, y entre ellos el primero, su malgeniado esposo. Y lo más grave, sus dos hijos heredaron el genio terrorífico de su padre y empezaron a seguir sus malas andanzas. Rita sufría profundamente, pero no podía hacer otra cosa que llorar y encomendarlos en sus continuas oraciones. Los buenos consejos que ella les daba les entraban por una oreja y se les salían por ambas sin conseguir ninguna enmienda. Pero como la paciencia todo lo alcanza, y como nunca queda sin cumplirse aquella promesa que Jesús hizo: todo el que pide, recibe; todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo conseguirán. Al fin las oraciones y súplicas de la buena esposa y Santa Madre encontraron respuesta de Dios en el cielo, y el marido se convirtió y le pidió perdón a Rita por todo lo que le había hecho padecer. La conversión fue muy a tiempo y muy oportuna, porque poco tiempo después los vecinos trajeron a Rita el cadáver de su marido cubierto con heridas. Había muerto víctima de una venganza. Afortunadamente, había pedido perdón a Dios en los días anteriores por su indebida conducta y sus malos modos de proceder. Y sucedió entonces que los hijos, que eran también muy violentos, juraron vengarse de los asesinos de su padre. La santa suplicó muy fervorosamente a Dios que no permitiera que sus hijos se convirtieran en asesinos. Dios escuchó su oración y los dos jóvenes enfermaron y murieron sin lograr cumplir su venganza. Rita los asistió amorosamente en su enfermedad, consiguió que antes de morir perdonaran a sus enemigos.
Ahora ya sin esposo y sin hijos, Rita se dedicó a obras de caridad y a pasar largos ratos dedicada a la oración y a la meditación. Deseaba ser religiosa, pero la comunidad de monjas le respondían que ellas solamente recibían a muchachas solteras. Ella aprovechó este intervalo de tiempo para espiritualizarse más y más y dedicarse con mayor esmero a socorrer a los necesitados. Al fin las hermanas agustinas hicieron una excepción y la aceptaron en la comunidad. Una vez admitida en la comunidad, se dedicó con exactitud a cumplir todo lo que mandaban los reglamentos de la congregación y a obedecer a sus superioras con alegría y prontitud en todo. Una vez la directora, para probar si la nueva religiosa era en verdad bien obediente, le mandó regar una estaca seca en la huerta. Rita lo hizo así por varios días sin discutir ni protestar. Desde muy pequeñita, Rita era devotísima de la pasión y muerte de Jesús. Pensar en la pasión de Cristo era su tema preferido en la meditación, y muchas veces, mientras recordaba los sufrimientos de Jesús, quedaba en éxtasis sin oír lo que decían los demás. Un día oyó a San Jacobo pronunciar un impresionante sermón acerca de la coronación de espinas y quedó totalmente emocionada, y poco después le sucedió que, estando arrodillada ante un crucifijo, sintió una luz que salía de la imagen y llegaba a su cabeza, y desde entonces tuvo una herida dolorosísima en la frente, como la que produce una espina recién clavada. Dicha herida desapareció por unos días, mientras fue con sus compañeras a Roma, y apareció otra vez cuando regresaron otra vez a su convento. La dolorosa llaga la acompañó por los últimos 14 años de su vida. En la comunidad se dedicó Rita a atender a las hermanas enfermas y a rezar por la conversión de los pecadores, y obtuvo prodigios a larga distancia. Estando ya muy enferma, pidió a una visitante que le trajera unas rosas. No era tiempo de flores, pero la otra fue al jardín y encontró misteriosamente un rosal florecido. La amiga le preguntó si deseaba algo más, y la santa le respondió que deseaba unos higos. Ese no era tiempo de cosechas de higos, pero al llegar la mensajera al huerto, encontró un árbol sin hojas, pero con higos, y los llevó a la enferma. Por todos estos detalles de su vida, la han llamado la abogada de los imposibles, y muchísimas personas en situaciones dificilísimas le han rezado a Santa Rita y han hallado soluciones admirables. Murió el 22 de mayo de 1457 y su cuerpo se conserva incorrupto. Esta fue la historia de Santa Rita de Casia. Qué terrible era, de todos modos, que los padres hicieran casar a una hija o a un hijo sin siquiera conocer a aquella persona, sin siquiera averiguar de qué familia viene o cómo es aquella persona. Es algo terrible, y esta mujer sufrió mucho a causa de eso. Ella quería ser religiosa, pero sus padres le dijeron que tenía que casarse. Ella no quería, pero como era muy obediente, ojalá yo en la actualidad los jóvenes fueran de ese calibre. Digo de ese calibre porque en realidad cuántas mujeres que ni siquiera hacen caso a sus papás, se visten de la manera que ellos quieren, llegan a la hora que ellos quieren, andan de fiesta en fiesta y no hacen caso. En aquel tiempo era muy diferente la cosa. Fíjense nada más, esta muchacha, ella deseaba ser religiosa, sin embargo sus papás la casaron, porque ese era su mayor deseo de ellos, casarla. En aquel tiempo no se valía que la mujer buscara el esposo a su gusto, sino que los papás se lo tenían que buscar. ¿Se imagina? Si le escogen a alguien que no es de su agrado, tiene que casarse. Es algo terrible. Y esta mujer sufrió muchísimos años con este hombre, porque era terrible. ¿Se imagina
lo comparaban con un monstruo, ¿cómo sería ese hombre? Totalmente machista, peor que los machistas que hay hoy en la actualidad. Es algo terrible, hermanos, eso. Y las mujeres de aquel entonces aguantaban todo eso. Y como los hombres, como siempre les he dicho, los hombres pues hacían de las de ellos, porque se creían los reyes del mundo. Las mujeres casi no tenían validez aún en aquel tiempo. Ya estamos hablando del año 1400. Estaba mucho peor todavía en los años como 300 después de Cristo. Era cuando la gente comenzaba a ser cristiana, comenzaba en el cristianismo, porque Jesús les había dejado la buena nueva. La buena nueva que había dejado a los apóstoles era la que se estaba esparciendo por el mundo entero. Ya en el año 1400 ya son muchos años después de Cristo, como lo que vivimos hoy en la actualidad. Ya son 2020 años después de Cristo. Y para nosotros, mis hermanos, es como si hubiera sido el día de ayer todo lo que sucedió con Jesús nuestro Señor. Todo esto, mis hermanos, tiene que prevalecer. Y mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Que la iglesia prevalecería hasta el fin de los días. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Voy a compartirles la primera lectura. Ya regreso.
al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Mis hermanos, pues vamos a continuar. Voy a leerles la primera lectura, que está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 9 al 18. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos: Judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo los escuchara, pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal, pero Galión no se preocupó de ello. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Había hecho un voto y solamente en el puerto de Cencreas se cortó el pelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las visiones que Jesús nuestro Señor le hacía ver a San Pablo, de que nada le iba a suceder, al igual que Dios Padre cuando hablaba a los profetas, cuando Él les anunciaba algo, Él les decía que no tuvieran miedo, que Él estaría con ellos, y pasara lo que pasara, nada les iba a suceder. De esta misma manera Pablo, cuando está en esa ciudad, cuando él está a punto de hablar, lo están acusando en primer lugar porque los judíos decían que San Pablo andaba enseñando una manera diferente de la que ellos enseñaban. Y eso no era correcto para ellos. Entonces querían incitar a la gente de aquel pueblo. Pero gracias a Dios que este Galión, gobernador de ese lugar, no les hizo caso. Más bien al contrario, los echó. Y qué bueno, porque si no esto se hubiera puesto muy feo. Como podemos ver, aquí a este hombre lo agarran y lo golpean, a Sóstenes. Lo golpean y Galión ni siquiera hace nada. Ese que es el gobernador de allí, de ese lugar. No hace nada, se hace de la vista gorda y más bien avienta a toda la gente para afuera. Esto tenía que pasar porque recordemos que al principio de este capítulo, Jesús nuestro Señor le habla en una visión a San Pablo
y le dice que no tenga miedo, que él estará con Pablo. Entonces San Pablo, lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, siempre iba de lugar en lugar. Nunca se quedaba en un solo lugar. Eso sí, cuando llegaba a una ciudad, duraba bastante tiempo. Podemos verlo aquí. Dice, del versículo 11 en adelante, Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. Nunca se establecía para siempre en un lugar, sino que iba de ciudad en ciudad, pero siempre se cercioraba San Pablo de que en aquella ciudad hubiera muchos discípulos que ya hubieran acogido el mensaje de Jesús. Y de que los hubo. Todas aquellas ciudades que estaban plasmadas de dioses, al fin de cuentas, mis hermanos, Dios nuestro Señor convirtió a todos aquellos pueblos. Lo que le dice aquí nuestro Señor a San Pablo es hermoso. Dice que una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, dice, no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Cuando Jesús nos acompaña, nuestro corazón siente, hermanos, cuando Él está con nosotros. De hecho, siempre está con nosotros. Nada más, muchas personas le hablamos y muchas personas ni siquiera se acuerdan de Jesús. No nos acordamos de que Dios nos lo envió para que nos protegiera, para que nos salvara. Dios nos lo envió a Jesús para que nos enseñara las buenas cosas. Y el aprendizaje fue buenísimo. Hoy en la actualidad es lo que enseñamos nosotros, lo que nos enseñaron los apóstoles, lo que hemos enseñado de un lugar a otro. Y es que Jesús nuestro Señor, que nos dejó el Espíritu Santo, que Él es el que nos dirige y es el que nos enseña todo para enseñar a otros. De esa manera se va dispersando la palabra de Dios. Y los discípulos se hacen cuando nosotros hablamos. Si no hablamos, ¿de dónde vamos a agarrar discípulos? ¿De dónde va a haber gente que aprenda el mensaje si no va a haber gente quien los enseñe? Los discípulos se van haciendo poco a poco, pero se hacen de la manera como nosotros vayamos instruyéndolos. Si no le abrimos a nuestro Señor el corazón, entonces ¿cómo vamos a enseñar a otros? La enseñanza es muy importante. Y aquí por eso San Pablo, fíjese, se quedó 1 año 6 meses todavía por esa ciudad, para que la gente quedara bien instruida. Y desde en aquel entonces, mis hermanos, cuando ellos anduvieron de pueblo en pueblo, es que iban dejando presbíteros, diáconos, gente preparada para las misas, para los sermones, para los ritos de la Eucaristía y todo esto que se nos fue enseñando y que hasta el día de hoy todavía lo practicamos. Y no es una práctica cualquiera, sino es un mandato de Jesús nuestro Señor, que nos dijo que hiciéramos esto en memoria de Él. Entonces es lo que se hace cada que vamos a misa. Y esa enseñanza la venimos aprendiendo de todos los apóstoles, que fueron los que fueron guiando la iglesia hasta el día de hoy. Y el día de hoy, el que nos guía, el que nos enseña las nuevas reglas de la iglesia, viene siendo el Papa Francisco. El Papa Francisco, él toma el papel de San Pedro. Entonces, todas las reglas, mis hermanos, y mandatos que vienen de la iglesia nuevos cada año, es para que los pongamos en práctica y los sigamos tal y como el Papa nos los indique. Porque él viene siendo San Pedro. Si la enseñanza que viene desde aquel tiempo no la ponemos en práctica nosotros, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Debemos seguir, mis hermanos, adelante, enseñando a los demás. Aquí hubo una gran pelea en este pueblo. Esas peleas se hacían en aquel entonces porque había muchos partidos, había muchos partidarios de unas religiones
totalmente erróneas, de unas religiones que sí estaban en lo correcto y religiones que también estaban en lo correcto, pero que ya esas prácticas ya habían pasado a la historia. Por decirlo de Moisés, las leyes de Moisés, los judíos aún querían practicarlas de la misma manera, que todo aquel que se quisiera ser judío debía circuncidarse o hacer toda clase de ritos, llevar sus ofrendas de expiación para borrar sus pecados, y eso Jesús ya lo había quitado con su muerte. Entonces, por eso no querían todas las enseñanzas que San Pablo llevaba. Mis hermanos, voy a compartirles en este momento el Santo Evangelio, que está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 23. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz, porque le llega la hora del dolor, pero después que ha nacido la criatura, se olvida de las angustias por su alegría tan grande. Piensen, un ser humano ha venido al mundo. Así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría, y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es impresionante de la manera que nos habla Jesús aquí en el Evangelio. Y es una gran realidad. Todas las personas que sufren en este mundo, pero que creen en Dios con todo su corazón, y siempre llevan las reglas de Dios de acuerdo a como Él lo pide, no cometen pecado, no hay maldad en sus corazones, no hay nada malo en esa persona. Jesús les dice claramente, ustedes van a sufrir, y están con esa desesperación porque esperan ese día, quisieran que ya se llegara, al igual que una mujer que va a dar a luz, lo dice Jesús. Una mujer cuando va a dar a luz está preocupada, en primer lugar, porque no sabe cómo le va a ir en el parto. Ya cuando está en el hospital, está con ese dolor. Ella quisiera que ya ese dolor se le quitara, porque el dolor es fuerte de un parto. Lo que Jesús quiere decir aquí, que ya cuando el niño viene, todo eso, la tristeza, el dolor, todo lo que la mujer sentía, se fue por completo. De esa misma manera, va a suceder con todas las personas que llevaron a cabo las reglas y las leyes de Jesús en este mundo, que hablaron a las personas sin miedo, que llevaron más discípulos ante la presencia del Señor, más almas. Por eso es por lo que el Señor nos dejó aquí, para que le entregáramos más almas allá en el cielo. Entonces, si no hacemos eso, hermanos, si no nos entregamos por completo, aunque suframos, aunque tengamos las penas que sentimos a veces que no se van ni un solo instante de nuestra vida, cuando tenemos muchos problemas, quisiéramos que ya todo se acabara. No se acaba. Llegan y llegan más y más cada vez. Y uno siente que esto no se va a terminar jamás. Pero ¿qué nos dice Jesús? Todo aquel que aguante, todo aquel que se mantenga firme, lo volveremos a ver. Dice claramente aquí. Dice del versículo 22 en adelante. Dice, así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría, y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Nadie, hermanos. Todos vamos a sentir gozo ese día que lleguemos ante la presencia de Jesús, porque ya no va a haber por qué llorar, ya no va a haber dolor, ya no va a haber problemas, ya no va a haber por quién sentir coraje, odio, nada, porque todo lo que vas a sentir en tu corazón va a ser gozo. Ya no va a haber tristeza. Eso es hermoso, hermanos, si nos mantenemos firmes
si el pecado lo dejamos fuera y acogemos a nuestro Señor Jesús como nuestro todo, lo ponemos en el centro de todo, ¿quién nos podrá hacer algo, hermanos? ¿A quién le podremos tener miedo? Sabemos bien, mis hermanos, que las mujeres, cuando van a dar a luz, sienten una tristeza antes de que vayan a dar a luz. Sienten nervios, sienten dolor, sienten todo, hermanos. Pero ya cuando la criatura nace, es un gran gozo, lo dice Jesús. Para unas, aún en la actualidad, mis hermanos, desafortunadamente, muchas mujeres que no quieren a sus hijos, muchas mujeres que han echado a sus niños recién nacidos en los botes de basura, en un basurero, porque no quieren hacerse cargo de esa criatura. ¿Usted se imagina el gran pecado que esa mujer está cometiendo? Eso sucede últimamente, mis hermanos. ¿Y cuántos abortos no ha habido ya en la actualidad? Se están deshaciendo de los bebés, y es vida la que Dios nuestro Señor puso en ese vientre. Es una vida, ya está hecho. ¿Por qué deshacerse de ellos? ¿Por qué matarlos dentro del vientre? ¿Cómo me gustaría que esas mujeres que se practican el aborto pudieran ver un video de cómo esos niños sufren para que no cometan tal pecado, para que no cometan tal daño que van a cometer? Desafortunadamente, los doctores y enfermeras que trabajan en esos lugares no les enseñan nada de todo esto que sucede con los bebés. Si ellos les pusieran un video, les hicieran ver lo que va a suceder, les aseguro que muchas jovencitas, muchas mujeres que se practican el aborto, no lo harían. Pero lo hacen porque es lo primero que se les ocurre cuando no quieren hacerse cargo de la criatura. Entonces, a veces los papás, las mamás, los hacen que practiquen tal locura, tal estupidez, yo lo digo así. Que Dios me perdone por estas palabras, hermanos, pero el aborto es lo peor que puede haber en este mundo. Ahorita nos estamos quejando con esto que está sucediendo del coronavirus. Esto no es nada en comparación a las muertes que han cometido esos doctores del infierno. Yo lo llamo así porque es un infierno que esos hombres y esas mujeres doctoras practiquen estas cosas. Es terrible. Ojalá y Dios nuestro Señor tenga compasión de ellos. Yo siempre pido de todos modos por ellos, para que haya una conversión en sus vidas, que cambien, que quiten ese deseo de seguir siendo enfermeros y enfermeras, doctores y doctoras, de eso que ellos practican. En realidad, pidamos a Dios por todo esto, mis hermanos, para que termine. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. En presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. En presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré
presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Alma mía, recobra tu calma, el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Bueno, mis hermanos, pues vamos a hacer una pequeña oración. Les invito a que se unan conmigo a elevar nuestras oraciones ante nuestro Señor, que Él nos ayude en todas nuestras dificultades. Pidamos por el mundo entero, pidamos muy en especial, mis hermanos, por esta pandemia, para que todo esto termine. Si es la santa voluntad de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios Padre y del Espíritu Santo, que ellos nos sigan acompañando, que ellos nos libren de todas estas enfermedades. Ponemos muy en especial a todas estas personas que practican los abortos, para que nuestro Señor Jesús les cambie sus mentes y sus corazones, les haga ver todo lo mal que están haciendo. Bendito y alabado sea Señor Jesús. Te ponemos pues todas estas peticiones en tus benditas manos. Te ponemos a todos nuestros hermanos enfermos que se encuentran en los hospitales. Te ponemos a todos nuestros hermanos que están contagiados con el coronavirus. Te ponemos a todos nuestros hermanos que tienen cáncer. Te ponemos a todos nuestros hermanos que tienen diabetes o cualquier otra enfermedad que los ha postrado en una cama, para que salgan de esto, Señor. Que tú, que eres tan bueno, que eres tan misericordioso, Señor, les arranques ese mal que ellos han contraído. Bendito y alabado sea Señor Jesús. Yo te doy gracias siempre, porque solamente de tu mano, Señor, podemos conseguir todo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Bendito y alabado seas. Bendito Espíritu Santo, tú que eres la gracia, tú que eres la fuerza, tú que eres la enseñanza en nuestra persona. Síguenos enseñando, síguenos instruyendo, de la misma manera que instruiste a San Pablo, que instruiste a los apóstoles y a todos aquellos discípulos, que cuando nuestro Señor Jesús ya partió de este lugar, nos dijo que tú estarías con nosotros, bendito Espíritu, y que tú nos enseñarías todas las cosas que tendríamos que aprender para que enseñáramos a los demás, para que instruyéramos a nuestros hermanos. Y de esa misma manera, bendito Espíritu Santo, que tú llegaste a instruir a todos los apóstoles y discípulos, seguidores de Jesús, también te pedimos nos instruyas a nosotros, nos des la gracia de continuar en este caminar, que no nos permitas que los malos pensamientos
nos arranquen este gran amor que sentimos por Jesús y este gran amor que sentimos por nuestro Dios Padre. Mamita María, te pido en este momento que intercedas ante Dios para que todo lo que pedimos ya anteriormente se lleve a cabo, si es la voluntad de Dios. Sabemos que tú eres nuestra abogada, tú eres quien abogas ante Él para que todo se lleve a cabo. Y de tu mano, Mamita María, tenemos la fe y la confianza de que conseguiremos todos los favores que te ponemos en tus benditas manos. Síguenos cubriendo con tu santo manto, protégenos de todas las maldades de este mundo y llévanos hacia Dios, llévanos, encamínanos ante Él, no permitas que caigamos, y si caemos, Mamita María, levántanos, ponnos de pie de nuevo. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Sigan en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de YouTube. Pueden buscar nuestras prédicas y también pues en esta página de TuneIn. Recuerde que tenemos alabanzas, la Santa Misa, diferentes oraciones, prédicas, en fin, tenemos de todo para que nos llenemos de Dios. Necesitamos de Dios y si no buscamos de Él, pues nosotros nos vamos a perder, mis hermanos. Busquemos salvar nuestra alma y no perderla. Y solamente lo vamos a conseguir con las oraciones que nosotros hacemos a Dios Padre. Que Dios me los bendiga. Que pase un feliz viernes. Bendiciones.